¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos otra vez a Actualidad Ambiental Televisión. He estado ausente la semana pasada por un problema técnico médico, pero me reincorporo con un tema muy importante para los limeños, para los peruanos y para mí personalmente, porque vamos a hablar con Mariana Alegre Escorza, que es la coordinadora de este observatorio ciudadano que se llama Lima Cómo Vamos. Lima Cómo Vamos acaba de lanzar su tercer informe sobre la gestión de Lima el 2012, ¿no? Que de alguna manera permite tener data e información sobre una serie de temas y asuntos que vamos a tratar en la entrevista y que de alguna manera sirven y servirán, esperamos, para empezar a pensar la ciudad como un todo, ¿no? Y un poco pensar en su desarrollo, trabajar por eso y tener una visión de futuro de la ciudad. Bienvenida, Mariana. Muy contento de que estés acá con nosotros. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Un placer estar acá. Tú has estado, tuviste un programa en Radio Capital, Sí, vienes de estudiar en Londres, eres abogada, tienes un magíster, una maestría en Derechos Humanos, y te metiste a esto de la coordinadora general, ¿no? Como coordinadora de Lima Cómo Vamos. ¿Cómo te va? ¿Cuál es tu balance de tu experiencia? Sí, bueno, yo estudié Derecho con una maestría en Derechos Humanos, a la cual la enfoqué en temas vinculados a la movilidad, el tema de peatones, cómo el derecho de los peatones no estaba siendo considerado en situaciones, ¿no? Por ejemplo, el tema de las multas a los peatones y cómo eso incluso podría ser una muestra de qué tan poco importantes son estos personajes en nuestra ciudad. Y a partir de ahí, una serie de investigaciones me llevaron también a tratar un poco la ciudad en una forma un poco más amplia. Y yo creo que eso es lo que terminó de convencer a los socios del proyecto Lima Cómo Vamos, que es una iniciativa privada, de convocarme para la dirección del mismo. Y es una iniciativa de varias instituciones, ¿no? Veo al grupo RPP, a la Universidad Católica, a Transparencia, esta asociación UNASEM, creo que me falta una. Por este año en particular se ha sumado la GIZ, la cooperación alemana. Ah, claro. Y la Fundación Avina ha estado apoyando con los primeros fondos, e incluso los fondos semillas del proyecto, y la Fundación Avina además está apoyando en general movimientos como los nuestros en diferentes países. El Lima Cómo Vamos es uno de 3 movimientos que hay en Perú, también hay en Trujillo, que es Trujillo Ahora, en Arequipa, que se llama Arequipa Te Queremos, y a nivel latinoamericano, desde México hasta Chile, hay un poco más de 60 movimientos en 60 ciudades. Imagino que ya se están comunicando, reuniendo. Sí, hemos formado la Red Latinoamericana de Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables, y bueno, estamos trabajando para, ojalá pronto, lograr un informe con indicadores comparados a nivel latinoamericano. Y entonces quiere decir de que la matriz que sigue Lima Cómo Vamos de alguna manera es compatible o parecida a la matriz de las otras. Sí, la idea es compartir algunos indicadores comunes. Estamos precisamente trabajando en eso ahora, tanto de percepción como indicadores de datos duros y estadística en distintos niveles. Y bueno, cada movimiento es independiente, tienen diferentes formas de organización. Nosotros seguimos el modelo del Bogotá Cómo Vamos, que empezó hace ya 15 años. Y partimos de la idea de juntar en una mesa actores de diferentes espacios de la sociedad civil, ¿no? La academia, el sector privado, medios de comunicación, con la idea de pensar en la ciudad, como tú mencionabas al inicio, desde una lógica más completa, ¿no? Y más holística, si se quiere, y no pensar simplemente en el problema cotidiano de lo que le pasa a uno, sino pensar en la idea del colectivo, la idea de ciudadanía hacia largo plazo, y de cómo estamos contribuyendo a ese desarrollo. Hay pocas instituciones que piensan la ciudad de manera integral, como la está señalando, y hay pocas, tanto privadas como públicas, que tienen, digamos, esta tarea cotidiana de pensar la ciudad y actuar en ella de manera, ¿no?, viendo todo el conjunto. Tenemos el problema que Lima y Callao están separados jurídicamente, a pesar que estructuralmente son lo mismo, ¿no? Son parte de una unidad. No quiero entrar en ese detalle porque no quiero perderme. La pregunta iba, para hacer todo este trabajo, ustedes han recopilado información, data pública, básicamente. Principalmente. Y han hecho una encuesta local, que diga, de ustedes mismos, sí, ¿no? Para comparar y tener una perspectiva
del ciudadano. Pero ¿cómo ves? ¿Hay interés de instituciones como CONFIEP, como la Cámara de la Construcción, como ADEX, de pensar la ciudad como un conjunto, o cada uno la ve como si fuese un ministerio? El de vivienda, eso sí le interesa. Agricultura está... Es súper interesante el planteamiento. Yo creo que en los últimos años ha habido un incremento, tanto desde el ciudadano como desde las instituciones, en pensar la ciudad como un sujeto de estudio, si se quiere, o como finalmente el espacio donde están desarrollando cada quien sus acciones. Y en ese sentido, por ejemplo, si nos comparamos con países como Chile o como Colombia, Perú estaba atrasado. Luego de que hemos superado las crisis económicas, las crisis políticas, creo que hemos podido empezar a pensar más en aquello que en esos momentos, en los 80, quizás era algo accesorio, la calidad de vida en el espacio público, si tenemos un buen o un mal transporte público, y cosas que a las cuales como sociedad estábamos acostumbrados a recibir, tal cual nos las estaban ofreciendo, sin criticarlas. Y esa es una oportunidad importante que de hecho desde Lima Como Vamos se asume como tal, y se empiezan a tratar los temas de manera general. Y creo que lo mismo va a terminar ocurriendo en todas las instituciones que has mencionado. No se puede hacer buenos negocios si no hay una buena ciudad, no se puede tener una vida plena si no hay una buena ciudad, y eso ahí es algo que nos compete a todos. Pero la ciudad la estamos destruyendo por un lado, porque estamos eliminando barrios enteros, con arquitectura valiosa en muchos casos, para la zonificación, permitiendo usos completamente distintos, y no estamos ni siquiera conservando relictos, áreas protegidas desde el punto de vista urbano, para poder tener una memoria arquitectónica e histórica de lo que fue la ciudad de Lima. Dentro de poco va a desaparecer. Barrios enteros están desapareciendo, o está quedando pues casitas que dicen, mira, así era en 1940 o en principio del siglo pasado. Sí, y eso es una lástima, ¿no? Un poco la idea es, con proyectos como el nuestro y en fin, algunos otros instituciones e incluso individuos que están trabajando el tema urbano, es precisamente traer tanto instrumentos de protección o instrumentos de desarrollo. No tenemos que pensar en que la ciudad no se puede tocar, al contrario, la ciudad es un ente móvil y que se va transformando. Pero esa transformación tiene que ser coherente, tiene que ser acorde a lo que se espera en el futuro. No podemos hacer como se hizo con el guano, ¿no? O sea, destruirlo y consumirlo y no aprovecharlo pensando en un futuro más sostenible, ¿no? Y eso tiene que ver con la arquitectura que mencionas. Ciudades, por ejemplo, como Londres, que es donde he estado viviendo el último año, mantienen un desarrollo importantísimo, conservando a la vez su patrimonio arquitectónico y manteniendo una altura a nivel de edificios razonable. Estamos hablando que en la mayoría de la ciudad los pisos no pasan de 7 u 8, claro. Y hay algunas zonas, 2 zonas en particular, que sí tienen pues los rascacielos. Pero la estética en general no se rompe. Lo que pasa es que ahí hay planeamiento, ordenamiento, que es un poco lo que propone el colectivo o el observatorio de ustedes. Hablemos un poco entonces de este tercer informe del Lima del 2012. Yo, en verdad, cada vez que manejo por la ciudad, más allá de hablar del transporte, que después hablaremos, a mí me duele mucho ver cómo van cayendo una serie de representaciones arquitectónicas importantísimas y nadie dice nada. O sea, los ciudadanos, por lo menos estamos defendiendo los parques, ya es algo, pero no hay una, digamos, organización local, vecinal, como para decir, oye, basta de autorizar edificios o decirle a su alcalde, no proponga usted al municipio de Lima pasar de 2, 3 pisos a 13, ¿no? Si uno va por Magdalena y por esas zonas es tremendo lo que está pasando. Pero bueno, no me quiero meter por ahí. Vamos al informe un poquito. Este informe me parece muy interesante y ya que en este espacio nosotros nos preocupamos por el tema ambiental, quizá tocamos un poco el tema ambiental, ¿no? ¿Qué cosas hay de cómo vamos en materia ambiental? Cuéntanos. Hay un tema de aire, hay un tema de contaminación del aire que es esencial porque es el componente, donde nos encontramos y donde hay un montón de problemas. Sí, hemos hecho un análisis de los elementos naturales, si se quiere, ¿no? Aire, ruido, agua.
Y en general estos elementos conforman este entorno y este ambiente en el que nosotros nos desenvolvemos. Hemos recogido información pública de los puntos de medición y hemos comparado estos año a año. Entonces, por ejemplo, el polvo atmosférico, dependiendo de la zona, ha subido o ha bajado. El dióxido de azufre y todo eso que tiene que ver con el tema vinculado a la congestión vehicular probablemente, las construcciones en algunos casos. Por ejemplo, uno de las referencias, y lo conversábamos con un representante de la Municipalidad de San Borja. En San Borja la cantidad de partículas PM10 ha aumentado. Y eso se debe, por ahí decían, de repente se debe a la cantidad de vehículos de carga que están pasando por levitamiento, pero en realidad tiene que ver más con este asunto de la explosión del boom de construcción. Así es. Y eso genera toda una logística y un transporte enorme. Sí. Primero tumban las casas, ¿no? Y las pasean los restos por toda la ciudad hasta y además la Costa Verde. no hay donde hacer disposición de ellos de manera organizada. Y eso genera partículas en el aire que estamos volando, ¿no? Entiendo que estamos en un promedio muy superior a lo que la OMS dice, casi 5 veces más del límite permisible de concentración máxima recomendable, ¿no? De estas, ¿cómo le llaman? Polvo atmosférico sedimentable. Así es, y ese es el que fastidia, el que nos genera como vecinos de la capital, pues esta sensación de irritación, de asma, de alergias, a la que también uno está acostumbrado. A veces ya ni se siente, ¿no? Porque ya uno vive pues en el medio de eso. Y lo mismo ocurre con otro tipo de elementos de medición de contaminación de aire, ¿no? La calidad de agua, en fin, son otros temas que hemos medido. Sí, y en el aire también hay el tema más contaminante, preocupante de este dióxido de azufre, ¿no? Sí. Que ahí estamos también mal, ¿no? Así es, hemos tenido concentraciones superiores Ahora, al límite. Esta información obviamente la tienen las instituciones públicas, pero aquí hay muchas competencias que se cruzan. Así, pues que es muy difícil, ¿no? Ver quién asume el reto de plantearse metas para reducir, ¿no? Así, y eso es un asunto también que no solamente en temas de ambiente, sino en general para la construcción del informe nos encontramos con muchas dificultades vinculadas a la data. Y la data pública, cuando la pedimos por ejemplo, una dependencia de una institución pública, nos pueden entregar con una información A y la preguntamos en otra dependencia de la misma institución pública y la información es otra. Entonces, ¿y no la tienen en la página web? No siempre está en la página web. Nosotros mandamos cartas en base a la ley de acceso a la información pública y encontramos contradicciones con información que nos han proveído el año anterior, por ejemplo. Entonces hay una serie de tejer fino que nos lleva pues a casi meternos a averiguar quién tiene la verdad. Y eso es dramático, porque finalmente en base a esta información es que se construyen las políticas públicas, se toman las decisiones. Es que yo no creo que se construyan a base de información alguna. Debería. Yo creo que obviamente hay intentos, y quizá hablaremos después de la Municipalidad de Lima, de cómo está, ¿no?, haciendo su plan concertado, plan de desarrollo concertado, y además el plan urbano que se viene, ¿no? Pero yo pienso que no, que es un poco como nos enseñaron en la universidad, en la Facultad de Derecho, la norma legal, en este caso urbana, finalmente surge del conflicto de intereses. Y el que tiene más capacidad de influir, de negociar, impone un estilo de desarrollo. Y ese es el problema grave que yo veo, y que este tipo de iniciativas y de información valiosísima puede ayudar a desnudar, ¿no? Un poco también el rol del observatorio es ese, ¿no? Colocar temas en la agenda pública desde enfoques distintos. Si hablamos de temas de transporte, en vez de pensar en solamente circulación vehicular, pensemos también en movilidad y las necesidades de movernos. Si estamos hablando de construcciones, pensemos también en cuáles son los servicios que requieren esas construcciones. En buena hora que se construya, pero construyamos de manera integral. En manera ambiental, en el área ambiental, porque vamos a pasar a otros temas, ¿han habido avances y retrocesos? En cuanto a avances, ¿qué cosa puede señalar? En cuanto a avances, creo que mucho del trabajo que desde en este caso el municipio están haciendo con el tema de la recuperación de las lomas o el tema de los ecosistemas que también existen en los la parques. ¿no? De los parques también como parte del espacio público, la mejora en equipamiento y en general en infraestructura hace que la gente salga y los use más. Eso para parques zonales y para parques metropolitanos. Ocurre también en algunos distritos, ¿no? Ya. Porque